¡Hey! Me habéis pillado aquí, disfrutando de este hermoso día. Me pregunto, ¿qué pasará en el sol? Acabas de invocar al Jorge científico. El Sol es una gran masa de átomos de hidrógeno y es el lugar ideal para que se den fusiones nucleares. En una reacción de fusión nuclear, un núcleo ligero se junta con otro núcleo ligero para formar un núcleo más pesado, liberando una gran cantidad de energía. Gracias a las altas temperaturas que podemos encontrar en el Sol de alrededor de 15 millones de grados centígrados, los núcleos atómicos consiguen la energía suficiente para superar la fuerza electromagnética de repulsión. Además, gracias a las elevadas temperaturas, se forma una masa gaseosa denominada plasma, en la que los electrones viajan libremente, mientras que hay átomos cargados muy positivamente. Esto no significa que los átomos estén contentos, es más, son igual de serios que yo. Lo único que ocurre es que han perdido electrones. Las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en el Sol se conocen como cadena protón-protón, y va a ser mi becario quien nos las va a enseñar. Adelante. Todo comienza con dos protones, que se unen para formar un núcleo de deuterio, un protón y un neutrón. En esta fusión se libera un positrón, una partícula idéntica al electrón, pero con carga opuesta, y un neutrino, otra partícula elemental. Tras esto, el deuterio se fusiona con otro protón, dando lugar a un núcleo de helio 3 y emitiendo, en el proceso, un fotón de rayos gamma. Finalmente, la fusión más típica es la de dos núcleos de helio 3, dando como resultado un núcleo de helio 4 y liberando, en el proceso, dos protones. Si comparamos la masa inicial de los protones con la masa final obtenida, tenemos que se ha perdido 0,07% de esta, lo que significa una liberación total de 26,7 megaelectronvoltios, lo que es lo mismo 4,27 elevado a la menos 12 julios. Seguramente puede parecer un número insignificante, muy poca energía, pero hay que tener en cuenta que se producen 10 elevado a 39 fusiones por segundo. Esto supone billones de vatios. De hecho, es mayor a la energía total producida por toda la historia de la humanidad. Pero hay que tener en cuenta que no toda esa energía llega a la Tierra. Debido a nuestra distancia con el Sol, de aproximadamente 150.000 kilómetros, la Tierra recibe alrededor de 1.367 vatios por metro cuadrado. Perfecto, cerebrito, pero ¿cómo llega esa energía a la Tierra? Pues mira, esto se debe a la radiación. Pero esto no tiene nada que ver con Chernóbil ni con animales mutantes. Lo que realmente significa radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía a partir de ondas electromagnéticas en cualquier medio, ya sea el agua, el aire o el vacío. La radiación proveniente del Sol es lo que denominamos radiación solar, y no es otra cosa que la energía proveniente de los procesos de fusión explicados anteriormente por mi becario. Hay gente que podría pensar que la luz visible que vemos con nuestros ojos es la única radiación que nos llega del Sol, pero esto es mentira. Becario, a trabajar. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas, dependiendo de su longitud de onda. Para entender esto mejor, podríamos pensar en unas olas normales. La longitud de onda sería entonces la distancia entre los picos de estas olas, y la frecuencia es la cantidad de picos que se producen en un segundo. En el espectro electromagnético se organizan las ondas de mayor a menor longitud de onda, tal que así. De este espectro, lo que nos interesa a nosotros es la radiación infrarroja, que constituye casi la mitad de la radiación que recibimos del Sol, y es la responsable de que sintamos calorcito. Luego tenemos los rayos visibles, los cuales son un 43% del total que recibimos, y es lo que nosotros vemos, la luz visible. Finalmente tenemos un 7% que es radiación ultravioleta, y hay un 1% restante de otro tipo de radiaciones. Eso sí, hay que tener en cuenta que, a pesar de que matemáticamente la Tierra reciba alrededor de 1.367 vatios por metro cuadrado, esta energía no alcanza continuamente cada metro cuadrado de la Tierra, ya que debemos tener en cuenta la geometría de esta, pues al ser esférica hay zonas en las que, a pesar de estar siendo iluminadas, no reciben los rayos de sol con la misma inclinación, y además debemos tener en cuenta que hay radiación que no consigue sobrepasar la atmósfera. Por tanto, finalmente tendríamos que la cantidad media de energía que recibe cualquier metro cuadrado de la Tierra en cualquier momento es un cuarto de la teórica, es decir,
alrededor de 300 vatios por metro cuadrado. Vale, cerebrito, que no te enrolle más, pero ¿a mí para qué me sirve esa radiación? Pues mira, justamente ahí está el kit de la cuestión. Pues hay varias maneras de obtener energía a partir de la radiación que recibimos del Sol. Primero de todo, tenemos que hablar de la energía solar pasiva, que consiste en el aprovechamiento de la energía proveniente del Sol sin necesidad de procesarla, es decir, sin mecanismos externos. En estas casas, por ejemplo, se utilizaban muros muy gruesos, de tal manera que actuaban como aislante. Lo que hacían era mantener el calorcito en invierno, pero en verano lo mantenían aislado de la casa. Además, estas casas estaban orientadas al sol, de tal manera que el aprovechamiento de energía era el máximo. Hoy en día estas técnicas se han mejorado notoriamente para crear las casas pasivas, aunque están basadas en los mismos principios. Otros ejemplos de cómo se utiliza la energía solar pasiva son los invernaderos, los desalinizadores de agua marina y los secadores de productos agrícolas. Bueno, a ver que sí, pero tú cuéntame la tocha, la energía solar activa. Y además, que tampoco vayas de científico serio, que ya no hace gracia. Así que vete parando. Bueno, vale, ya paro. A ver, básicamente, la energía solar activa la podemos utilizar o bien para calentar un fluido o bien para obtener electricidad. Así de simple. En los colectores solares, por ejemplo, se utiliza la energía proveniente del sol para calentar el agua bombeada que pasa por las tuberías dentro de esta caja metálica. Y, dependiendo del aislamiento de esta caja metálica, se elevará a mayor o menor temperatura el agua que hay dentro. En síntesis, lo podríamos resumir a que se utiliza la energía térmica del sol y se transmite al agua que pasa por estas tuberías, aumentando así su poder calorífico. Esto por lo general se utiliza de manera doméstica para la calefacción, obtener agua caliente y también para la climatización de piscinas. Pero si el aislamiento en estas cajas es muy bueno, es decir, al vacío, se puede utilizar de manera industrial, cuando se necesite agua a temperaturas muy elevadas. Luego tenemos otro tipo de estructuras cuya función es concentrar y focalizar en un pequeño punto la energía proveniente del sol, calentando un fluido, evaporándolo así, y este fluido se hace pasar por unas turbinas, las cuales se mueven y al mover mueven el eje de un alternador, produciendo una corriente eléctrica. Si quieres saber y profundizar más sobre el tema, puedes ver este vídeo por aquí. De todas formas, lo que nosotros necesitamos saber es que algunas de esas estructuras son los campos de helióstatos, los concentradores cilíndrico-parabólicos, los reflectores Fresnel y los discos Stirling. Una cosa, pero ¿y qué pasa con los paneles solares? Yo quiero saber sobre eso. A eso iba. Pero aviso, ahora vienen turbulencias, aunque tampoco lo digas muy alto, que luego los de la eólica se emocionan. Pero las cosas se ponen feas, así que voy a dejarlo todo en manos de mi becario. Mucha suerte. El funcionamiento de las placas solares se basa en el efecto fotoeléctrico, que consiste en que, cuando radiación impacta contra un material, este material emite electrones. Veamos por qué. De manera sencilla, podemos decir que la radiación electromagnética está formada por fotones, ese sería su cuerpo, y llevan con ellos energía. Pero este cuerpo se mueve de manera ondulatoria, como habíamos visto al principio. Por otra parte, el átomo está formado por un núcleo y alrededor suyo giran electrones, que se organizan en capas. Cuanto mayor sea la energía de estos electrones, mayor es la altura de la capa en la que están. Si un electrón tiene una energía mayor que la última capa en la que puede estar, este escapará del átomo. Cuando un fotón choca contra un electrón, el fotón le cede parte de la energía, liberándolo de su capa, y posteriormente el fotón rebota con menor energía. La cantidad de energía que gana el electrón depende de ese movimiento ondulatorio del fotón. A mayor cantidad de picos que haga la onda en un determinado tiempo, es decir, a mayor frecuencia, mayor será su energía y mayor será la energía que le ceda al electrón. En las placas solares ocurre un tipo particular del efecto fotoeléctrico, el efecto fotovoltaico. Las placas solares están formadas por un número de células fotovoltaicas, hechas de materiales semiconductores, como el silicio monocristalino o el arseniuro de galio. Hay una parte que tiene un semiconductor negativo, ya que tiene electrones libres, y luego otra parte que tiene un semiconductor positivo, que tiene carga positiva.
Estos semiconductores están unidos por un hilo conductor, en lo que se conoce como unión p-n. Entonces, cuando los fotones golpean la zona de carga negativa, hacen que los electrones todavía encerrados en las capas ganen energía, saliendo de estas. Esto aumenta el voltaje o la diferencia de potencial entre la zona negativa y positiva, es decir, aumenta el impulso que empuja a los electrones hacia la zona positiva. Lo que ocurre es un flujo de electrones, y al estar unidos mediante un hilo conductor, se encuentran en un circuito cerrado, lo que genera una corriente eléctrica. Como esta corriente es una corriente directa, tiene que pasarse por un inversor, que convierte dicha corriente en corriente alterna. Espero que el becario no lo haya hecho muy complicado, pero bueno, así es como funciona una placa solar. Madre mía, no me esperaba que las placas solares funcionasen así, de una manera tan compleja. No sé, me ha impresionado. Pero una cosa, ¿y cuál es el rendimiento de esas placas solares? Por lo general, un panel solar puede proporcionarnos con una potencia de 300 vatios aproximadamente, aunque sí que es verdad que cada vez el rendimiento y potencia de algunos paneles solares está aumentando. La Comunidad de Madrid recibe al año 2.691 horas de sol al día, lo que significa que en un día normal recibe alrededor de 7,37 horas de luz. Pero hay que tener también en cuenta que no todos los días reciben la misma cantidad de luz debido a las condiciones atmosféricas, por lo que podríamos estimar que, de media al año, tenemos 5 horas plenas de luz al día. Haciendo los cálculos, obtenemos que se producen 1,5 kilovatios hora al día. Multiplicándolo por los 365 días del año, tenemos que un panel solar normal produce 547 kilovatios hora al año. De acuerdo a la factura de mis padres, podemos ver que la media del consumo de electricidad de mi casa se encuentra en torno a los 500 kWh al mes, por lo que al año rondará los 6.000 kWh. Haciendo un sencillo cálculo, obtenemos que se necesitarían 11 paneles solares de 300 vatios para poder suministrar de electricidad a nuestra casa en todo un año. Para ello, necesitaríamos una superficie de 17 metros cuadrados y gastarnos mínimo 2.400 euros. Vale, y ya una última duda. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de energía? Becario, a trabajar. La primera ventaja y la más obvia es que el sol es una fuente de energía renovable, ya que antes de que se apague el sol, los humanos ya habremos desaparecido. Además, es una energía verde, pues no emite gases de efecto invernadero ni gases contaminantes, y además tampoco genera ruido, a diferencia de otras energías limpias como la energía eólica. Por último, respecto al tema del dinero, hay que mencionar que las instalaciones solares son mucho más baratas en comparación con instalaciones como centrales nucleares o pozos petrolíferos, y encima el coste de mantenimiento también es relativamente barato. Sí que es verdad que este tipo de energía depende de las horas de sol disponibles y las condiciones climatológicas, por lo que hay países donde no es rentable situar este tipo de instalaciones, al tener tan pocas horas de luz. Finalmente, hay que mencionar que la eficiencia energética de este tipo de energía es bastante baja, ya que en los paneles solares solamente se consigue convertir un 15% de la energía recibida en energía eléctrica, mientras que una central nuclear consigue aprovechar un 90% de la energía. De todas formas, ya hay paneles solares experimentales con un rendimiento del 40%, y a medida que se desarrolle más esta tecnología, el rendimiento será mayor. Pues la verdad es que con estos argumentos me has convencido. Así que, no sé, solamente puedo decir una cosa. ¡Viva la energía solar!